Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Bueno, muy buenas noches. Shabbat Shalom para todos los hermanos y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Un Shabbat más que el Eterno nos permite estar juntos, que nos permite disfrutar, porque eso es lo que es para nosotros cada Shabbat, un excelente disfrute de reposo. Cumplir este mandamiento es lo más maravilloso que pudo haber llegado a todas nuestras vidas. Especialmente pues saludamos a las personas que nos van a escuchar después en diferido. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que se ha venido pues debatiendo mucho por las redes sociales, y nosotros quisimos con nuestro hermano Marcelo Espinosa y nuestro hermano Marcelo Camino tocarlo en este inicio de Shabbat, ¿no? El tema es la Biblia con respecto y relacionada con la ciencia. Vamos a ver si están en contra o en algunos puntos siempre terminan teniendo la razón y dando la razón a las Escrituras que al Eterno, por supuesto. Para el tema que vamos a desarrollar esta noche, nos acompaña también nuestro hermano Marcelo Camino. Él nos va a dar un pequeño saludo y una introducción, y pues ya entrarías tú, Marcelo, a dar tu saludo y arrancamos con el tema. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por la radio, el Ministerio de Vida. Bendiciones para todos ustedes, bendiciones para los hermanos Marcelo Espinosa, Alejandro Espina, conductores de este programa. Pues yo pues muy complacido, muy feliz de que se me dé la oportunidad también en este espacio, que pues es el espacio que ellos manejan, un muy buen y hermoso espacio, un buen tiempo, hermano. Yo creo que es un hermoso y maravilloso momento en el que nosotros podemos disfrutar de las enseñanzas, de empezar con nosotros, ¿no? Eso es importantísimo, hermano, créanme. Yo estimo que este es el mejor horario, un horario estelar. Así que pues un momento en que nosotros comenzamos a bajar la tensión en el inicio de Shabbat, hermoso. Y este tema maravilloso el día de hoy, la ciencia corrobora lo que dice la Escritura. Bueno, a través de todo este tiempo, desde que hemos ido madurando la enseñanza, lo hemos demostrado, hermano. Ustedes saben que todos los estudios de Apocalipsis que hemos hecho, sobre todo, fueron varias veces que hemos hecho Apocalipsis. La última parte, sobre todo, el año pasado, o creo que desde hace 2 años, nos hemos demorado bastante en hacer hasta el capítulo 19 que nos quedamos, y de pronto cuando retomemos vamos de pronto a hacer un repaso de todo. Pero hemos demostrado, hermanos, a través de todas esas enseñanzas, conciencia todos los hechos bíblicos. Marcelo ha venido haciendo temas muy importantes, muy buenos, utilizando la ciencia, hermano, ¿sí? El código Fibonacci, por ejemplo, recordemos cuando Marcelo nos impresionó con sus temas. Alejandro ha estado haciendo sus investigaciones, sus estudios con relación a esto, y pues yo creo que el ministerio ha venido demostrando que todo hecho bíblico, todo hecho en la Escritura, la Torá, el Tanakh, todo lo podemos comprobar. Tiene una comprobación con la ciencia, hermano. No puede ir discordante en ningún momento. Por eso siempre yo cuando hablo con una persona de ciencia le digo que si nos sentamos a conversar y abrimos la Escritura, es demostrable lo que dice la Escritura con la ciencia. Y a un religioso le he dicho también que jamás podrá convencer a un científico, un hombre de ciencia, a una mujer de ciencia, a una persona de ciencia, con hechos fantasiosos, religiosos. No, la ciencia tiene que corroborar lo que dice la Escritura es exacta, hermano, y es la lógica del Eterno comprobable, ¿sí? Entonces vamos al desarrollo de este tema y pues nos vamos a maravillar de todo lo que puede salir el día de hoy. Bendiciones para todos ustedes, hermano. Imaginémonos que estamos visitando un museo lleno de antigüedades. Casi todas están agujereadas, desgastadas y erosionadas. Algunas le faltan fragmentos grandes. Sin embargo, hay una obra que está increíblemente intacta. Su intrincado diseño se percibe en todos los detalles. ¿Es nueva? Pues no. Es una de las más antiguas y nunca ha sido restaurada. ¿Ha estado guardada en algún sitio especial? Pues no. Esta ha soportado los peores embates del viento y la lluvia y ha sido objeto de muchos actos vandálicos. ¿Y de qué está hecha? Bueno, esta es la Biblia.
Es un libro antiguo más que la mayoría. Es verdad que existen otros escritos antiguos, pero al igual que estas desgastadas obras, muchos de ellos se han deteriorado con el paso del tiempo. Las afirmaciones de estos escritos sobre temas científicos han sido refutadas por nuevos conocimientos basados en hechos probados. Sus consejos sobre medicina perecen con frecuencia y son más peligrosos que beneficiosos. Pero los consejos de las escrituras, la sabiduría y la ciencia que contienen la Biblia desde la antigüedad, siendo un libro que más o menos tiene 3.500 años, está intacto. No, y eso que ha sufrido los ataques constantes a lo largo de todo este tiempo, ha sido quemada, proscrita y desprestigiada. Las afirmaciones que hacen las escrituras es extremadamente han salido ilesas de todas esos embates. Lejos de quedar obsoleta por los nuevos conocimientos, las escrituras hacen afirmaciones que demuestran que este libro se adelantó a los tiempos. Este es un escrito muy importante de un hermano evangélico con mucha consideración, con mucha luz al respecto de esto. Me pareció importantísimo porque narra de alguna manera cómo las escrituras, los Kitvei HaKodesh, los escritos santos, han venido a través de los tiempos revelando cosas para todos los tiempos. No se han caído, no han sido oscurecidos por la ciencia. Realmente las escrituras han dado luz a la ciencia, nos ha dado temas que para cada tiempo han sido pieza fundamental e inclusive de inspiración para ciertos personajes científicos en los determinados tiempos a través de la historia conocida de la humanidad. En estos 3.500 años, las escrituras, la Biblia, ha desmontado todo el greco-romanismo aristotélico y platónico. Tenemos mucha evidencia al respecto de esto. Lo que vamos a hablar hoy, que es apenas en una hora, es como para tener una vaga idea de cómo las escrituras han venido desenvolviéndose. Hay que tener en cuenta principalmente el tiempo en que fue dado, qué se conocía que había, porque la Biblia se comenzó a escribir prácticamente en la edad de bronce, y atravesó la edad de bronce, la edad de cobre, la edad de hierro. Probablemente también habla de la edad de los comienzos, de los finales de la edad de piedra, que es cuando está Adán ya en el Edén, que al parecer es un lugar específico donde el Eterno puso un ser con características diferentes a tal vez otros que ya estaban ahí. Y esto es importante porque nosotros podemos develar, esa es la base fundamental, porque se vuelve una religión cuando entendemos y nos encerramos en que Adán fue el único y primer hombre y que la tierra no tiene más de 7.000 años. Es absurdo. Hoy un niño de 7 años puede derrumbar esa teoría, y eso hace que las personas pierdan la fe. Es importante que reconozcamos que a través de estos últimos tiempos, desde la aparición de los rollos del Mar Muerto, ha sido develado el tema de las dos simientes, de la simiente de Caín y que proviene de un ser que estuvo perturbando en el Edén, impidiendo que se forme una simiente específica, al punto tal de que en la semana que ocurrió, la semana anterior, sale a la luz una investigación en Israel que se descubre un fragmento de una mandíbula de un hombre que vivió hace más de 160.000 años. Eso a cualquier religioso le puede destruir, pero nosotros sabemos que por la evidencia que tienen las escrituras mismo a través de las genealogías, que para muchos serán palabrería, nosotros podemos identificar a las dos simientes. No vamos a hablar específicamente de las dos simientes. Tenemos un audio que fue hecho, un programa, e inclusive Marcelo también tiene un estudio de las dos simientes que lo vamos a subir. Pero vamos a hablar de la manera como la Biblia ha sido dada por una mente superior que no se pudo explicar
para cada generación a través de los tiempos, pero le dio elementos valiosos para que pueda ser una nación sabia, un pueblo entendido y un pueblo escogido. Adelante, Alejo. A mí me parece fascinante ver cómo la sabiduría de nuestro Padre celestial, de nuestro amado Yahweh, al que nosotros le llamamos el Eterno, todo lo tenía planificado en su perfecta sabiduría, en su inteligencia, en su maravillosa tecnología que a veces quizás nosotros no alcanzamos a comprender. Ella todo lo tenía planificado por medio de precisamente de estos escritos, precisamente por medio de esta palabra que él mismo estableció. Y lo maravilloso de todo esto es que nosotros somos los bienaventurados hoy en día, que disfrutamos de todo lo que está saliendo a la luz. Vivimos en el tiempo en que el mismo Eterno prometió que él demostraría que su palabra era verdad. Porque muchas personas han cuestionado por mucho tiempo si verdaderamente un éxodo, si verdaderamente, como las escrituras nos narran, tumbaron los muros de Jericó, si verdaderamente, o sea, cada historia que va apareciendo en la escritura, si verdaderamente hubo un huerto del Edén, cuál fue la situación de lo que pasó en el huerto del Edén, que como tú lo estás narrando ahorita, pensaría yo, Marcelo, que esa es la base fundamental, las dos simientes, para poder comprender absolutamente todo y darnos cuenta que la ciencia no miente, que la ciencia está totalmente relacionada a la misma escritura. Porque si la ciencia dice que la Tierra tiene tantos miles y millones de años, la ciencia no está mintiendo, están diciendo la verdad. Claro que sí, así es. Y si en la ciencia parece que habían unos seres que han venido descubriendo por medio de la arqueología, que eran seres gigantes, que seres que tenían lo que tú acabaste de mencionar, más de 170.000 años, cuando apenas supuestamente vamos a llegar a empezar al 7.000. Entonces ahí es donde la gente entra y choca en sus mentes, porque todavía sus mentes están mirando las situaciones con religión, con religiosidad. Y es el tiempo en que tenemos que tumbar esa religiosidad de nuestros ojos y que el Eterno abra totalmente nuestro entendimiento para comprender y darnos cuenta que lo que la ciencia está presentando es una realidad, es algo real. El maligno, hace miles y millones de años, cuando tuvo la rebelión contra el Eterno, fue expulsado y vino acá a habitar a esta tierra que ya el Eterno había creado, hacia otros tantos millones de miles atrás. Y no vino solo, él vino acompañado por nada más y nada menos que la tercera parte de los ángeles de ese momento, que se fueron con él, que se rebelaron con él. Y él empezó a hacer una serie de experimentos en esta tierra, porque es que, Marcelo, tenemos que entender también y en el cosmos, que el maligno, al que llaman Luzbel, Satanás, no es cualquier personaje, es un ser inteligente, dotado de inteligencia. Por lo tanto, él también sabe mucho de tecnología, y él trató de hacer muchas cosas para crear seres, para buscar su adoración, Entonces, todo va relacionado, y qué bueno que tú has entrado por ese tema, aunque hoy no es el tema de las dos simientes, estamos hablando de la manera en cómo la escritura está totalmente relacionada con la ciencia, pero mira que todo se va enfocando, todo va llegando al mismo punto, porque todo lo que la ciencia dice y habla con respecto al pasado, con respecto a los seres que existieron hace tantos miles de años, es una realidad, es una verdad que nosotros tenemos que aceptar. Y aún cuando empezamos a analizar las mismas escrituras empiezan a darnos las pautas de todas aquellas situaciones. Cuando la escritura nos dice en los primeros versos de la escritura, Marcelo, cuando nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿por qué estaba desordenada la tierra? Es lo que las personas deberían preguntarse, que nunca se preguntan eso. ¿Por qué estaba desordenada? Claro, para que esté desordenada tenía que haber estado ordenada previamente. Correcto. Y esos puntos son los puntos que la gente pasa cuando lee la escritura. Entonces, claro, entra la religiosidad y las religiones cogen 1 o 2 versos y arman una congregación, una religión. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo. Miles de religiones que se forman por 2 o 3 versos de la escritura, pero no quieren tomar toda la escritura, como el Eterno nos ha mandado, y traer la escritura al presente, al pasado y a lo que vamos a vivir en el futuro. Y con una interpretación privada. Eso es la escritura y la ciencia lo corrobora. Adelante, Marcio. Sí, como tú dices, en el primero y segundo versos existe también una prueba irrefutable de que las escrituras se adelantaron a la ciencia.
Durante más de 3000 años, desde que se escribió las escrituras hasta este tiempo, más o menos hasta el siglo, qué sé yo, 14, 15, se pensaba de que prácticamente el universo era eterno. Y se hablaba de eternidad, inclusive el pensamiento aristotélico sobre el universo era basado en una perpetuidad, una eternidad del universo sin comienzo. Pero las escrituras, desde el primer verso de las escrituras, ya nos da la pauta de que fue creado. ¿Y qué es lo que dice hoy la ciencia a través del acelerador de partículas que han construido acá en Suiza? Ese acelerador de partículas ha demostrado científicamente que hubo un punto inicial donde arrancó de una fuerza inicial, de una mini explosión que dio origen lo que se ha dado en llamar la partícula de Dios, que les llaman ellos. Es porque es la gran explosión, el Big Bang que les llaman. Toda la ciencia corrobora esto, inclusive la física. Y la dirección en la expansión que vienen los planetas, las galaxias, las constelaciones, tienen todos un orden y todos se están expandiendo paulatinamente a través de los tiempos. Se puede hacer esto con regresiones ópticas a través de los grandes telescopios. Pensamos que el telescopio Hubble está viendo a la galaxia más lejana que puede divisar, que está a 13.000 millones de años luz. Eso quiere decir que la gran explosión pudo haber comenzado hace 13.000 millones de años. Entonces vemos que hubo un comienzo de cero, porque 0 más 0 matemáticamente es nada. Nada no crea absolutamente nada. Tiene que haber algo para que 0 más 1 sea 1, o sea, haya un elemento existente que dé origen a las cosas. Y eso vemos en Génesis 1:1, que dice: en el comienzo hizo Yahweh los cielos y la tierra. Un verso más específico que esto, no miremos religiosamente, está diciendo claramente que existió la gran explosión, que de la nada salió una minúscula partícula que dio origen a todo. Eso es lo que dice. También vemos que la forma de la Tierra durante más de 1500 años, cuando ya se tenía instrumentos de medición o de observación, se hicieron lentes, se pulieron materiales para poder observar un poco agrandadas las imágenes, todos creían que la Tierra era plana. Y hasta el día de hoy existe una teoría de la conspiración, básicamente fundamentada por las grandes potencias que quieren tener confundido al hombre. Le dan argumentos de que existe la Tierra plana y le dan una lógica que le dibujan de ciencia, y que existe la Tierra plana, algo insólito en sí, pleno siglo XXI, con la estación espacial, con satélites de observación 24 horas, y quieren argumentar de que existe la Tierra plana para confundir al mundo, para dejarle al mundo lejos del conocimiento de cosas que están sucediendo en el espacio. Entonces hacen que la gente se perturbe y desprecie ese conocimiento. Pero las escrituras ya nos anticipaban antes de que Galileo, de que Copérnico digan a finales de la Edad Media, digan que la Tierra era redonda, utilizando los métodos más adelantados para esa época, antes de que ellos lo demuestren. En Isaías 40:22 vemos que el Eterno dice a través de la boca del profeta Isaías, más o menos hace 2800 años, dice que la Tierra es una esfera, que se lo tradujo en las Biblias griegas como el círculo de la Tierra, pero realmente esa palabra dice es una esfera. Está claramente demostrado como también la teoría aristotélica enseña que todos los cuerpos celestes estaban encajados en esferas transparentes, y cada una dentro de una más grande, con el centro del universo era la Tierra. Pero nosotros vemos que los científicos empezaron a aceptar esta idea y que los planetas se sostenían de alguna manera en algo. Pero cuando vemos Job, cuando hablemos del libro de Job, encontramos algo que era increíble para hace 500, 600, 700 años. Encontramos que dice que la Tierra cuelga sobre la nada, está en el vacío.
Ya el Eterno obviamente sabía que que la Tierra estaba dependiendo de esas fuerzas gravitatorias, de esas fuerzas de atracción y repulsión entre cuerpos celestes en el espacio, esas fuerzas celestiales que están normando los movimientos en el universo. Aparte de que estos movimientos de la Tierra, de los planetas, también tienen unos movimientos específicos. Todos los cuerpos van girando de una manera helicoidal, porque todos pensamos hoy que la Tierra gira alrededor del Sol, algo que es parcialmente cierto. Lo que no se están dando cuenta es que el Sol va a 70.000 kilómetros por segundo. Entonces la Tierra y los planetas, para girar alrededor del Sol, tienen que viajar a la misma velocidad. Entonces van haciendo un helicoidal como un resorte, detrás. Obviamente van a la misma velocidad todo se mueve a la misma velocidad, todos están en expansión a la misma velocidad. Por eso es imperceptible la expansión del universo. Solo en eras geológicas, en espacios de tiempo astronómicos que son demasiado grandes, se pueden medir y se pueden constatar esto a través de telescopios también, porque los telescopios miran al pasado. Entonces vemos que están en esa forma helicoidal, y esa forma helicoidal es en la escala de Fibonacci. La escala de Fibonacci es una secuencia numérica que marca todas las formas en el universo. Todas tienen este patrón. Cómo crecen las hojas alrededor de un tronco sin que nada se deje un espacio que no reciba el sol. Crecen de una manera con la escala de Fibonacci. Es algo que se demuestra por lo general con imágenes, pero yo voy a tratar de hablarlo así porque estamos en la radio, obviamente. Entonces es más o menos la figura que forman esas bolitas pequeñitas que tienen los girasoles, como la forma de las piñas, que tienen unas formas, unos dibujos agradables a la vista, que tienen una secuencia específica, unas curvaturas, la curvatura de la oreja, la curvatura de las olas, la curvatura de las galaxias. Todo eso está en una escala exacta numérica llamada la escala de Fibonacci. Todo, las proporciones de los dedos, las manos, los antebrazos y los brazos, la cabeza, el tronco y las extremidades vienen en esa secuencia de Fibonacci. Es algo un poquito como para investigarlo. En YouTube hay mucho al respecto. Y todo lo hace, es la marca de agua del Eterno en el universo. Adelante. No, pero tú nos lo explicas extremadamente fácil, Marce. Definitivamente la biblioteca del ministerio eres tú, hermano. O sea, tú nos traes y nos llevas y nos empiezas a hablar y nos llevas por todas partes y por todos los libros en un segundo. Yo para ampliar un poquito pues en lo que estamos hablando con respecto a la ciencia y el principio, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, vemos ese capítulo muy interesante. Les recomiendo a los hermanos que lo lean cuando tengan espacio. Ahí nos habla el Eterno, hablando de la sabiduría que fue la que estuvo con el Eterno desde el principio, ya Yeshua. Y el mismo Yeshua nos dice en este capítulo, por medio del rey Salomón, inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo que llaman, nos dice que cuando Yahweh estaba haciendo el círculo de la tierra, Él estaba ahí. Imagínate lo que está diciendo, que cuando Yahweh estaba trazando el círculo de la tierra, imagínate qué momento fue ese. Estamos hablando de millones de años luz atrás. Claro. Y lo está diciendo Salomón en los Proverbios, lo está narrando hace 3.000 y pico de años atrás. Entonces uno dice, es impactante como la misma escritura nos habla del principio, nos habla del presente y nos habla del futuro. O sea, y todo lo que nos está hablando como está totalmente relacionado al tema que estamos hablando hoy. La misma ciencia que ha demostrado que la Tierra es redonda, que ha demostrado cómo la situación de la rotación, la traslación, que ha demostrado absolutamente todo cómo se maneja por medio de las estaciones que estableció el Eterno, que también lo dice la Escritura, para qué Él estableció unas estaciones, para qué Él estableció unas fiestas en esas estaciones. O sea, todo tiene un porqué, todo tiene una lógica con el Eterno. El Eterno no hace cosas tontas, como yo siempre lo he dicho. El Eterno siempre va a hacer las cosas con lógica para nosotros. Ahí es la verdad del Eterno. Ahí es donde nosotros encontramos verdaderamente que esa es la realidad y la verdad que está relacionada a nuestro tiempo. Ahora, saliendo ya del principio,
vámonos a una etapa del tiempo donde ellos pasaron el Mar Rojo. Ya la ciencia demostró que eso fue verdad, que atravesaron el mar. Ya han encontrado allá las ruedas de los carros allá en el Mar de los Juncos. Ya han encontrado huesos de las personas, de los que quedaron ahí del ejército de egipcio que venían siguiendo al pueblo de Israel. O sea, todo está totalmente demostrado por la misma ciencia. Y ese evento es maravilloso. El que descubre esto se llama Ron Wyatt. En el año 1978 él ya sabía dónde estaba, tal vez por revelación, porque él tuvo muchas revelaciones del hermano Ron Wyatt. Él murió en 1999. Lo más curioso de esto es que descubre que el cruce del Mar Rojo era en el Golfo de Acaba y encuentra los pilares hechos por Salomón en un extremo del Golfo y en el otro extremo. Lo hermoso de esto es que en el libro de Isaías dice que el Eterno tiende senda en el mar para que su pueblo pase. Y cuando se abrió el Mar Rojo, donde encontraron los restos de los carruajes del faraón, que visto por un egiptólogo, al ver las ruedas de 8 arcos, se da cuenta que es de la época más o menos del faraón que estaba en el tiempo de Moisés, hace 3250 años. Cuando se dan cuenta, la parte por donde cruza el mar era un sendero de 100 metros de ancho. A los lados había abismos de 3 kilómetros y en el otro lado de 5 kilómetros de profundidad. Y en el lado por donde cruzaron era la punta de una montaña submarina que quedaba solo unos de 50 a 100 metros de alto, que se abrieron las olas en el Mar Muerto, que se abrieron las aguas en el Mar Muerto, en el Mar de los Juncos, en el Golfo de Acaba. Entonces queda demostrado cómo el Eterno anticipó, porque el patrón para conocer al Eterno es que Él anuncia las cosas que vendrán desde el principio. Él anuncia lo por venir. También vemos que nosotros, aparte de esto, antes de dar ya señales que hoy son comprobables con la ciencia, como la teletransportación, algo que hizo Yeshua, hoy hay no tecnología, hay ciencia para demostrar que se puede teletransportar una persona. Ya se han hecho experimentos, los chinos han hecho experimentos de teletransportación, pero no ya a nivel corporal o de partículas o de cuerpos más grandes, sino más en física cuántica. Lo que vemos es que en la época de Yeshua, cuando él atravesaba las paredes, cuando él se presentaba el camino de Maús a 20 leguas y acto seguido ya estaba en Jerusalén, en el lugar donde estaban escondidos sus discípulos, y luego aparecía en otros sitios, como él apareció para que testimonio de su resurrección. Ella lo hacía con un cuerpo glorioso que tiene las cualidades de teletransportarse. No podemos decir otra cosa. Es eso, básicamente. Porque ahí opera, aunque sea un milagro, opera una mecánica. Y una mecánica en la Tierra, una mecánica relacionada con la mecánica cuántica. O sea, no podemos negar eso, que estaba operando de esa manera. Y los resucitados, cuando venga la resurrección, los cuerpos gloriosos tendrán la facultad de desmaterializarse y aparecer. Por eso es que las escrituras en el libro de Isaías nos dice que todos los que no se presenten a celebrar las fiestas en Jerusalén, el Eterno tendrá una reprensión. Sería absurdo de que tú estás viviendo en Argentina cuando venga el milenio y tengas que presentarte en Jerusalén en las fiestas. Obviamente va a haber poca gente, la población va a estar mermada a la tercera parte. No todos van a conocer las fiestas. En el transcurso de los 1000 años muchos se van a convertir, la mayoría, porque van a ser testigos de los resucitados. Pero los resucitados, ¿qué es lo que van a hacer? Todos van a presentarse a las fiestas en Jerusalén las 3 veces que hay que presentarse al año. Entonces vemos que existen estudios donde matemáticamente se demuestra que una persona puede desmaterializarse y materializarse. Se puede demostrar la teletransportación. También vemos que en las épocas antiguas, Aristóteles decía que la tierra se deteriora mientras que los cuerpos celestes nunca cambian ni se corrompen. Eso era lo que pensaba el mundo antiguo, y no hace mucho tiempo. Pero las escrituras, como en el Salmo 102, 25, dicen claramente
que al igual que la prenda de vestir se desgastan el cielo y la tierra. O sea, sí sufren deterioro. Todo eso está anunciado. Son cosas que a veces pasamos por alto, pero que la ciencia está estudiando esto. El mismo hecho de la dieta que da el Eterno, cómo se ha demostrado que cuando el Eterno dice que debemos comer alimentos, sobre todo del agua, que tengan escamas y aletas, es porque se demostró en la Universidad Johns Hopkins, se demostró en un estudio que los peces que tienen aletas y escamas son menos tóxicos y menos carroñeros que los otros peces, por tanto son transmisores en menor grado de alguna u otra enfermedad. Diría que al revés, que no son transmisores de enfermedades, son saludables, porque el Eterno escogió esta dieta para todo su pueblo. Y aquí me voy a hablar un poquito sobre la Torá. La Torá, que tiene leyes sabias. La Torá nos enseña a no comer transgénicos. Desde hace 3250 años, que es cuando se le da la Torá a Moisés en el Sinaí, el Eterno dice no transgénicos. Levítico 19:19. No mezclarás una especie con otra especie. Y también el Eterno nos enseña a no poner nuestras prendas de vestir de lino y lana. Es decir, no hay que mezclar géneros. No hay que mezclar géneros. El género animal y vegetal, porque el lino es de origen animal y la lana de origen vegetal, y dice no hagas tus prendas con lino y lana. ¿Y por qué el Eterno nos figura de esa manera? Porque todo Él evita las mezclas, porque lo que ha dañado la tierra, y hasta el día de hoy lo que hace la compañía Monsanto, que hace los transgénicos, especialmente con el maíz que están comiendo en los Estados Unidos, son transgénicos, son genes del reino animal puestos en semillas de maíz. Esos son los famosos Doritos y todos esos productos que se venden especialmente en los Estados Unidos y México. Acá, ventajosamente, los productos aquí en el Ecuador todos tienen una advertencia de que son productos transgénicos, como los chicles, por ejemplo. Los chicles o edulcorantes, viene una advertencia que fue por ley impuesta aquí en el Ecuador. Entonces nosotros no debemos comer productos que son transgénicos, porque están violando la Torá, y como estamos enfocando desde la perspectiva científica, eso no es saludable para el hombre, y está demostrado. Hoy las legislaciones de muchos países como la de Ecuador prohíben el sembrío de productos transgénicos con ciertas excepciones. Hay mucho que desenrollar en este tema. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, cómo los sacerdotes en la Torá, en el Levítico 11 y de Levítico, aquí tengo anotado, de Levítico capítulo 13 y 14 de Levítico, los sacerdotes se vuelven dermatólogos? Se les da indicaciones de cómo mirar la lepra, la sarna, cómo mirarlo si es que salen pelitos blancos, se les tiene que tener en cuarentena. Si ustedes leen Levítico 13 y 14, ustedes se van a encontrar con médicos y con unos sistemas de prevención de enfermedades, de cuarentenas, de aislamientos increíbles. Yo pienso que tú ibas a hablar de la circuncisión mismo, pues, Alejo, lo que tú has venido diciendo. Sí, claro. Entonces es que claro, Marce, es una relación definitivamente extremadamente, increíblemente perfecta, ¿no? De como la ciencia, definitivamente, como tú me lo narras y lo dices, está totalmente relacionada en todos los aspectos, porque todo lo que estamos viendo hoy que la ciencia ha descubierto y sigue descubriendo, prácticamente que la escritura ya no lo había narrado, ya no lo había anunciado, ya no lo había dicho, pero muchas veces, como tú mismo dices, uno lee la escritura y pasa desapercibido ciertas situaciones, y en este tiempo es que prácticamente estamos sacando a la luz lo que en la palabra está, que está totalmente relacionado a todo lo que estamos viviendo. Creo que nuestro hermano Marcelo Palmiño tiene otro comentario para nosotros, entonces le vamos a dar el paso. Adelante, Marcelo. Bien, relacionando el tema que vienen siguiendo los hermanos con relación a la ciencia, que tiene que ir de la mano con la escritura, porque justamente es la ciencia la que puede dar fe de que todo lo dicho en la escritura
se ha cumplido. En ese sentido, nosotros debemos dar como cierto la teoría que dice la ciencia con relación a el famoso eslabón perdido. Digamos que la ciencia atribuye a que el hombre proviene de alguna metamorfosis o descomposición genética o a una evolución genética de un humanoide tipo Homo sapiens hasta el tipo de hombre que vemos hoy, ¿no? Y obviamente no han podido encontrar ese eslabón por cuanto no han logrado determinar con la escritura qué fue lo que pasó en alguna parte del tiempo. Nosotros, en un estudio profundo de la escritura y de libros que la misma escritura avala, como el Sefer Yesar, podemos entender que precisamente los seres que la ciencia ha encontrado, los fósiles que existen, pues datan de seres humanoides, no precisamente el tipo de Adán o el tipo de hombre que hay hoy en día, pero que tienen similitudes, con ciertos rasgos diferentes, pero que nosotros podemos entender que ha sido proceso de alteraciones genéticas, y es ahí donde pues se conoce una simiente, que es totalmente diferente a la simiente de Adán que narra la escritura. Por eso ahí pues están hablando los hermanos de la otra simiente. Y la ciencia demuestra que efectivamente habían esos seres, y yo estoy seguro, creo que todos aquí estamos seguros que sí habían esos seres, que esos seres habían, pero que obviamente no lo han podido, digamos, relacionar el ser antiguo con el ser que luego aparece como hombre, porque sencillamente son dos seres diferentes, pero la ciencia demuestra que hubieron, y que al hacer una relación entre ellos y el hombre, obviamente hay un eslabón perdido, o sea, no hay una conexión genética, es porque son dos simientes. Y eso lo demuestra, esos estudios pues demuestran, esa teoría demuestra que efectivamente lo que dice la Biblia cuando habla de dos seres, de dos simientes, pues es exacto, ¿no? Si nosotros aplicamos a toda la escritura la ciencia, vamos a encontrar, todo lo vamos a encontrar, nos vamos a dar cuenta que efectivamente esos hechos que narra la escritura pues son lógicos y que pudieron haber ocurrido realmente, que no es ficción. Eso, digamos que a través de muchos estudios lo hemos estado demostrando. Ahora en este momento, pues como estamos en radio, es un poco difícil hacer una demostración didáctica, pero lo que sí pues deberíamos de hacer en otros momentos, en cuando presento la enseñanza en la televisión, por medio del canal, pues ahí sí hacer pues un poco más didáctico, ¿no? Que es como hemos venido haciendo. Pues bueno, mañana voy a tocar un tema relacionado al matrimonio, que no precisamente vamos a ampliar pero sí vamos a seguir con esta temática, y obviamente lo vamos a poder hacer de esa manera también, porque es un poco didáctica hacer demostraciones, ¿no? A través de la pantalla, ¿no? Pero pues la verdad es preciso, toda la escritura se la puede someter a la ciencia y relativamente todo va a ser exacto, hermano. Ya, precisamente lo que dice Marcelo, inclusive hay cosas que las escrituras tienen y que alguien nos está escondiendo, como es el caso de los gigantes. En las escrituras nosotros encontramos gigantes, vemos gigantes, y el mismo Goliat era un gigante. Vemos que hasta el diluvio hubieron gigantes que medían más de 3 metros. Goliat y Og de Shejón era un gigante de 4 metros, la cama dice que medía 4 metros más o menos, entonces era un ser corpulento. Esto a oídos de cualquier persona que está leyendo la prensa, que mira CNN, que va al cine, esto es un cuento de hadas. Pero yo sí les puedo decir, hermanos, como testigo de esa verdad, que aquí en el Ecuador se encontró un cuerpo entero, y era un cementerio de gigantes. Se encontró un cuerpo de 7 metros de alto. Un cura lo encontró en la provincia de Loja, Coavisa, con Alfonso Espinosa y Rolando Panchana, para los hermanos ecuatorianos que se conocen a estos personajes que son periodistas informativos. Ellos hicieron el estudio, miraron
enfocaron todo el cuerpo de este esqueleto, y este esqueleto es el único que se exhibe en Suiza. Ustedes pueden buscar esqueleto de gigante en Suiza en Google, y les va a salir ahí un esqueleto que no es publicitado, tiene 7 metros de alto. También, si ustedes buscan en Google esqueletos de Londres, del metro de Londres, cuando excavaron, encuentran las fotos de periódicos antiguos de los años 20, fotos de los cuerpos de estos gigantes encontrados, que con más de 5 metros. Ustedes deben saber que en México se han encontrado cuerpos de gigantes. O sea, esto no es una falsedad, esto no es una teoría de conspiración, es una verdad. ¿Y por qué nos ocultan? Porque la élite mundial está ocultando la historia real, quiere desmerecer las escrituras, quiere que todos estemos quebrantados, botados, sin esperanza, para doblegarnos, porque es la manera de hacer de nosotros su granja humana. Todos los elementos arqueológicos están escondidos en el Instituto Smithsoniano en Estados Unidos. Tienen una bodega con todos los elementos encontrados que no deben ser indicados al mundo. Tienen también existe también una logia masónica en Inglaterra que se llama la Logia de Tebes. La Logia de Tebes es una logia que se dedica exclusivamente a recuperar arqueología para esconder la verdad. En el año de 1969, aquí en Ecuador, un señor llamado Juan Moritz descubrió la Cueva de los Tallos. Ya la conocían ahí los pueblos Shuar, pero en la Cueva de los Tallos, en una provincia acá, descubrieron ellos en el año de 1976, cuando se hizo famoso un libro del oro de los dioses. Vinieron los ingleses, incluyendo a Neil Armstrong, que era el primer astronauta norteamericano, masón grado 33, vino con ellos y descendieron 16 kilómetros en las Cuevas de los Tallos y se llevaron toda la arqueología que habían en tablillas tipo sumerias. Estamos hablando de aquí de Ecuador, tablillas de hace más de 10.000 años, con las mismas figuras sumerias de esos hombres pájaro que tienen en la mano una pineal. Y esas tablillas también en el año de 1992, cuando en el operativo Tormenta del Desierto, George Bush padre, un Illuminati, masón, luciferino, George Bush padre anuncia el nuevo orden mundial, invade Irak. Cuando invaden Irak, ni siquiera van a tomar el petróleo, que era lo principal. Se toman el Museo de Bagdad y están las figuras. Y se llevan toda la arqueología del Museo de Bagdad, a tablillas que no habían sido leídas durante mucho tiempo. Ellos esconden específicamente el tema de los gigantes y de la conexión extraterrestre. Con todo el respeto, yo sé que a muchos no les gusta hablar de las escrituras y mezclado con este tema, pero si estamos hablando de seres que estuvieron aquí antes que Adán, porque sí los hay, los que hicieron las ruinas, las figuras de Nazca, los que han hecho la Cueva de los Tallos, culturas ancestrales que demuestran, inclusive con grabados en piedra, de que hubieron naves que descendieron aquí anteriores a Adán. Marcelo. Sí, adelante, hermano. Y no voy yendo tan lejos con respecto a lo que tú estás diciendo de los gigantes. En el mismo Génesis, la escritura nos narra, en la escritura mal traducida, Reina Valera, nos narra que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y las tomaron como mujeres. Exacto. Pero ¿quiénes eran los hijos de Dios? Entonces vamos a leer una versión correcta. Los hijos de Dios eran los ángeles caídos. Era la misma serpiente que estaba en el huerto del Edén, igualito. Porque si vamos a la realidad y quitamos la fantasía, cuando la escritura nos narra en el Génesis que la serpiente era el ser más inteligente de todos los animales y el más astuto, entonces si la mujer tiene una conversación con un ser y ese ser caminaba, hombre, tenemos que analizar eso, o sea, claro, no tenemos que pensar, tenemos que como que poner nuestra mente a moverse y a pensar de que, bueno, ¿por qué Eva pudo tener una conversación con un ser que supuestamente es un animal y le estaba hablando? O sea que ese ser que hablaba razonaba, era inteligente, era un ser torpe, o sea, era tan inteligente que la logró engañar, y caminaba. Entonces tenemos que empezar como a dejar la fantasía y la religiosidad y a entrar en la verdadera escritura.
Y la misma ciencia lo corrobora, o sea, lo que tú estás diciendo de los gigantes, el mismo Génesis nos lo está narrando. Cuando los ángeles caídos o los ángeles del maligno se mezclan con las mujeres humanas, las dejan preñadas, embarazadas, y dice la misma escritura que ahí nacieron los primeros gigantes. Y que son los gobernantes hasta el día de hoy. Desde ahí también. Y dice claramente Moisés, cuando narra este evento en Génesis 6, dice, estos son los gobernantes, los poderosos hasta el día de hoy. Ese evento narrado en el libro de Enoc, que descienden a Azazel y 200 ángeles sobre el monte Hermón, que queda en el paralelo 33.33, donde fue la transfiguración de Yeshua. Hasta el día de hoy se ven avistamientos ovni en ese mismo punto, en el paralelo 33. En ese tiempo adoraban a Astarot en el paralelo 33, que bajaba en ese monte de una luz. Hoy baja el comandante Astar según los contactados ufólogos. Entonces vemos una similitud. Vemos que aquí hubieron seres, como narra la escritura, que descendieron con tecnología, que descendieron y destruyeron, porque el libro de Enoc nos cuenta que Azazel y estos 200, Shemihaza le dice, era el líder. Estos enseñaron la fundición de bronce, herramientas, enseñaron cosmetología, enseñaron hierbas medicinales. Si solo hubo un estudio que para que un indígena del Amazonas o una persona, un chamán, digamos, de cualquier parte del mundo que tienen mucho conocimiento de las hierbas, por la metodología del estudio, para llegar a la comprobación, a la formulación de la hipótesis, al establecimiento de las conclusiones y todo eso, la metodología científica demanda muchos años de experimentación. Pero ellos tienen un conocimiento de tantas hierbas, de tantas cosas, como que alguien vino con un libro y se los dio. Y eso es transmitido de generación en generación. Es increíble. Nosotros somos testigos de cosas, lo que pasa es que nuestra mente no está abierta para poder captar la verdad. Nos cerramos y nos tienen dominados con los medios de comunicación comerciales. Nosotros le damos credibilidad. Por ejemplo, cuando algo sale por CNN, no le damos credibilidad al vecino que nos está contando presencialmente un acto que vio. Nos tienen dominados y nos tienen totalmente cautivados. O bueno, nos tenían, porque ya yo salí de ese costal. Es que a eso viene Yeshua. Nos tenían tan dominados y tan cautivados que es increíble, como la misma escritura lo narra y lo dice, que en este tiempo a lo malo llamaríamos bueno y a lo bueno llamaríamos malo. Y cuando nosotros estábamos esclavos y cautivos de esas situaciones, nuestras mentes estaban totalmente cerradas, pasaban ante nuestros ojos la verdad burlándose en nuestras caras, y nosotros simplemente le seguíamos creyendo, porque así es que ellos han trabajado hasta el día de hoy. Bendito sea el Eterno, que hoy en día por medio del internet se está tumbando todo eso, porque ya les está quedando muy difícil controlar las redes, controlar a las personas que ven algo y suben un video, que vieron a un reptiliano y le tomaron una foto, que vieron por ahí algo extraño y lo grabaron, que vieron un ovni y lo grabaron. O sea, ya hoy en día a las élites, por eso es que le quieren dar la entrada pronto al antimesías, hermanos. Ojo con esto, estén alertas de lo que estamos enseñando y estamos diciendo hoy. Por eso es que el antimesías está pronto a subir, porque ellos saben que se les está yendo de las manos la situación y necesitan ponerle un orden mundial. Ellos necesitan poner a alguien que le ponga el orden y definitivamente agarre todo y lo cautive todo, por medio de mandatos y de cosas que no sabemos cómo va a ser, pero va a ser algo bien complicado va a ser esos momentos. Yo creo que hasta el internet va a ser restringido en ese momento, hermano Marcelo. Entonces, porque ellos ya saben, o sea, saben que sí, nos han ocultado las evidencias que han encontrado de arqueología, de situaciones, las mismas figuras de los ángeles caídos, esos hombres pájaros que aparecen en figura en las tablas sumerias, en las tablas que encontraban allá en Ecuador, esos son los ángeles caídos. Esas naves que vemos en esas tablas que se ven en forma de ovnis, esos eran los ovnis que aterrizaban hace miles de años, hace 200.000 años atrás, en la Tierra. Y todo eso quedó plomado, todo eso está plomado, o sea, no es una mentira, hermanos. Salgamos de la religiosidad. La creación, la simiente del Eterno como tal, empezó hace 6.000 años con Adán. Antes del hombre, del Adán, de la humanidad, del Eterno ser creada en esta propuesta
planeta Tierra existía un mundo y su humanidad, o el proyecto de humanidad que tenía, o sus experimentos que lo estaba haciendo, eso es la humanidad. Y el mundo también lo encontrará en el primer pensamiento del bien, cuando dice, Eva, y tu simiente, ahí está el simiente, y tu simiente va a estar en conflicto con el simiente de la serpiente. Entonces, el serpiente es Atento, Alejo. Sí, Alejo, se está cortando un poquito la señal. Ahí. ¿No escuchas? Ahí te escucho, un poquito desde... Sí, sigue cortándose la señal, vamos a... Se está equivocando hoy en día más. Adelante. Bueno, hermanos, creo que ha sido pues bastante interesante el tema del día de hoy. Es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Se demuestran muchas cosas, la ciencia demuestra las cosas que hace la escritura. Ya pues no le voy a repetir lo que los hermanos han dicho porque ha sido abundante material y hay mucho más, hermanos, ¿no? Pero bueno, la verdad uno se deleita, nos deleitamos en estos momentos de estas reuniones. Y bueno, pues Shabbat a Shabbat vamos a seguir, vamos a continuar con estos temas y lo vamos a poder seguir desarrollando. Pues yo la verdad me despido y pues me quedo muy satisfecho, si se quiere el término, muy alegre de haber compartido con los hermanos estos temas, la verdad muy emotivos y de mucho conocimiento, ¿no? Porque realmente pues uno comienza a dimensionar realmente que todo lo que dicen las religiones pues y lo que dice inclusive hasta la historia que nos enseñaron en las escuelas, en los colegios, la verdad es totalmente distorsionada. Ya cuando uno ve un conocimiento científico, entonces ahí podemos corroborar muchas cosas que nos han engañado. Hermanos, bendiciones para todos. Mañana nos vemos a las 11:30 aproximadamente en el tema de que tenemos preparado para el día de mañana. Bendiciones para todos ustedes. Sí, es importante, gracias Marce, es importante que recalquemos una situación. En las Escrituras dice que los hijos del Eterno, los que van a resucitar en este tiempo, y los que son hijos en este tiempo del Eterno, tienen que conocer a Yeshua. Dice que son los que guardan la Torá con fe en Yeshua. Para tener una idea de lo que quiero decir, ninguna iglesia o institución religiosa está calificada para tener estos conocimientos. Ellos tropiezan en estos temas. No han tenido la suficiente fuerza en sus enseñanzas o sus líderes, porque no era el tiempo prácticamente, y porque al extraviar la Torá extravían la sabiduría del Eterno, y han querido ridiculizar la sabiduría del Eterno. Por ejemplo, el Eterno en la antigüedad les dice que no coman grasa. La ley de Moisés dice que nosotros no debemos comer grasa. Y también hay una regulación de que la grasa para el Eterno cuando se la quema es de olor grato. ¿Qué están viendo ahí? Están viendo una actitud paternal del Eterno, una Torá tan sabia que no les podía contar ese momento al pueblo cuál era la razón por la que él les decía que es olor grato la grasa para el pueblo. También la religiosidad ha convertido a mucha gente en enemiga del Eterno, porque ellos no entienden por qué el Eterno manda a exterminar una raza que estaba en Canaán cuando fueron a tomar la tierra. Porque cuando van los dos espías a hacer el reconocimiento de la tierra, vienen espantados, a excepción de dos, y bien porque vieron gigantes. Entonces ellos sabían que iban a perder. Y el Eterno, ¿por qué les descalificó a estos 10? Y solo 2 que confiaron en el Eterno fueron los que vivieron y cruzaron a la tierra prometida, que era Caleb y Josué. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos a una raza de gigantes que, según las genealogías de Og, de Shejón, de los Ansumín,
del Ebeo, el Jebuseo, el Amorreo, que habla las escrituras, que a veces la cristiandad piensa que son palabras que están ahí como para rellenar las escrituras. Está detrás de esas genealogías la simiente de Caín y del maligno. Y esa simiente también estaban los faraones. Los faraones, después de Cleopatra, se hicieron los reyes de Europa, porque se mezcló los hijos de Cleopatra con el emperador romano, con quien tuvo un gran romance. De ahí salieron los reyes y lo que hoy es la monarquía de Europa. Por eso se casan entre ellos. Ellos tienen reglas únicas y hasta sufren de una enfermedad que se llama hemofilia, que es la no coagulación de la sangre, que esa enfermedad tiene el Juan Carlos de Borbón y otros reyes. Juan Carlos de Borbón es casado con la reina de Grecia, con la hija de los reyes de Grecia. El zar de Rusia era primo, el zar Nicolás era primo del rey de Inglaterra. Todos son familias. Si nosotros vemos un estudio de las familias de los presidentes de Estados Unidos, de los 44 presidentes, 40 son familias relacionadas con un ancestro llamado John Lehan, que era de sangre merovingia, de esta sangre de reyes. De estas familias también incluimos que en ese estudio que hace una niña, y está documentado, está datado, inclusive Tom Hanks, Brad Pitt, son parientes de la princesa Diana, son parientes de George Bush, la familia Bin Laden también son parientes de estas élites. Esto parece un cuento, pero es verdad. Lo que pasa es que nuestra mente no está preparada para esto, y también porque cómo han desvirtuado toda esta información en las redes, ridiculizándola. Por eso es que nosotros hay veces que vemos una verdad con dos mentiritas así, por decir, vemos una autopsia de un extraterrestre, pero de ahí nos damos cuenta que es un muñeco, es algo creado para que la mente de uno descalifique todo lo que es del fenómeno ovni, todo lo que es. Pero en internet se tiene una metodología de analizar las cosas, es, por ejemplo, esta, que de 1000 videos, o de 10.000, o de 1 millón de videos, o de evidencias ovni, si uno solo es verdadero, el fenómeno existe. O sea, es diferente la manera de catalogar esto. Nuestra mente debe ser amplia. Eso es el Ruach, el espíritu de santidad, el espíritu Hakodesh, el Ruach Hakodesh. Es lo que nos hace a nosotros ver las cosas. A veces nos hace hasta sufrir, porque no somos personas que nos dejamos convencer. Esto no sucede normalmente en la cristiandad, donde todos están sometidos a los lineamientos que implanta el dueño o líder de la iglesia. Por eso es, hermanos, que hay que guardar la Torá. Por eso es lo que hay que ser restaurados. Tenemos que vernos como Israel en el exilio. Tenemos que vernos como ese Israel bíblico. No existe Israel espiritual. Esto no es para cristianos. Esto es para los que perseveran con fe en Yeshua y guardando la Torá. Adelante, Alejo. Bueno, desafortunadamente, muy rápido la hora, como siempre. Yo creo que este tema, Marcelo, es un tema muy, muy profundo, muy interesante. Pero tenemos, hermanos, a todos les deseo que sigan pasando un feliz Shabbat, que disfruten con sus familias, que compartan, que descansen, que le den al Eterno el tiempo que hay que darle al Eterno, pues para que el Eterno de la misma manera a nosotros nos dé salud, nos dé esa fuerza, nos proteja de nuestras vidas, a nuestros hijos, nos dé el sustento diario, para que podamos pues mantenernos en este mundo tan difícil que estamos viviendo nosotros por medio de este sistema que está establecido por estas perversas élites, a las que pues muy pronto ya se les va a caer su cuarto de hora. Bendito sea nuestro Padre Celestial cuando aparezca nuestro amado Yeshua, que lo anhelamos y pedimos y decimos, como decía Juan al final del Apocalipsis, ven pronto. Nosotros decimos exactamente lo mismo, lo anhelamos y lo esperamos y le pedimos al Eterno que sea pronto, porque de verdad que ya como que a veces ya no sabemos por dónde más encontrar la salida. Un abrazo para todos, que el Eterno les siga bendiciendo y sigan pasando un excelente Shabbat Shalom. Adelante, Marcio. Sí, yo también me despido, un saludo muy grande a todos los hermanos, y también les damos las gracias al Eterno y a ustedes también, hermanos, porque
Estos videos, estos programas, cuando los subimos les hacemos video y los subimos al canal, ha tenido mucha aceptación. La gloria sea para el Eterno. Tratamos de hablar todo que sea a la luz de las Escrituras.